Muy buenas noches, estimados amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Un programa más de Conversando con el Oficial de Protección, COP Ecuador Venezuela. Me es placentero dar la bienvenida a mi querida coanfitriona desde la ciudad de Caracas. ¿Estás en Caracas, amiga? Sí estás, qué bueno, chévere. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy buenas noches, Edison, y a toda nuestra audiencia, como que cada miércoles nos acompaña. Un placer para mí estar aquí. Qué bien, qué bien, qué bien. Muchas gracias también a nuestros dos tremendos invitados que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar de un tema bastante, ¿qué diré? Polémico, controversial, que se pone de moda de vez en cuando y obviamente levanta mucha expectativa. En razón de que por la inmediatez de todo lo que sucede, pues se comentan, se dicen cosas que no están como que muy acorde a la realidad y por eso es que hemos invitado a estas dos personas para hablar un poco de ello, ¿no? Bueno, qué gusto nuevamente estar con ustedes, amigos. Como ya les comenté, están en COP Ecuador Venezuela y pues vamos a presentar a nuestros dos invitados. Kevin Palacios. Kevin, qué gusto estar contigo, que nuevamente estés con nosotros, más que nada agradecerte por darte un tiempito y colaborar con este programa que de alguna manera pues está ideado justamente para crear una cultura de seguridad. Muy buenas noches. Muchas gracias, Edison, qué gusto, Carmen, y pues siempre dispuesto a colaborar de toda manera posible con los oficiales de protección en toda la región y obviamente, desde luego, con este programa, que veo que cada vez tiene una llegada mucho más grande y eso es bueno, ¿sí? Siempre que sumemos, siempre que multipliquemos, pues ahí estamos. Sí, muchas gracias, Kevin. Y también, bueno, es por la suerte que tenemos de tener unos tremendos invitados. Muchas gracias también a ti. Está con nosotros también un gran amigo, Fernando Bacotti. Fernando, qué gusto estar contigo desde el Uruguay. Bienvenido y igualmente muchísimas gracias por darte un tiempo en tu dilatada agenda, estimado amigo. Muy buenas noches.
Buenas noches Kevin, Carmen, Edison por supuesto, y me hago eco de las palabras que acaba de decir Kevin en el sentido de que cada vez este programa está llegando a más lugares. Hoy ha sido bastante las consultas que he recibido para ver cuál era el link, el enlace, a qué hora era el programa, con el desfasaje que hay de 2 horas acá con Uruguay. Así que bueno, espero que sea otra oportunidad muy buena de estar en contacto. Sí, por supuesto que sí, es evidente que es así. En realidad, tenemos nosotros una costumbre, bueno, hemos ido haciendo una costumbre, más bien dicho. Fernando ya ha estado aquí, obviamente, algunas, bueno, no tantas veces tampoco, pero algunas veces, pero con base en ello, obviamente, hemos ampliado un poquito más del conocimiento de quienes nos están escuchando y no quiero perder, obviamente, esta costumbre que estamos haciendo para hablar un poco más de ti. Antes de empezar el programa, Kevin, aunque en realidad creo que eres mucho más conocido que por la trayectoria tan grande que tienes en el tema de la seguridad. Sin embargo, si quisiera preguntarte, amigo, Kevin Palacios, a más de todo lo que ha hecho, si puede contarnos cómo empezó su carrera, de dónde sale este amor a la seguridad, a la protección, y qué es lo más trascendental de pronto que has hecho, amigo. Te escuchamos. Bueno, gracias, Edison. Y a ver, en mi caso personal, pues mi desarrollo profesional tiene mucho que ver con actividades de protección ejecutiva. De hecho, yo entro a esta industria hace 25 años atrás y en ese entonces, pues, entro básicamente desde nuevamente un área que no era de seguridad. Yo no tuve el gusto de pertenecer a Fuerzas Armadas o a policía. Y pues siendo totalmente civil, pues entro directamente a trabajar en temas de protección corporativa directamente, ¿sí? Protección ejecutiva corporativa. Y pues sí, fui realizando diferentes actividades en un inicio desde trabajo operativo, supervisión. Llegué, de hecho, a trabajar con varias empresas de diferentes latitudes, apoyándolos en operaciones puntuales, en trabajos que se realizaron en algunos casos por varios años. Y eso me llevó, de hecho, a entrar cada vez más en esta industria. Pues sí, obviamente durante estos años me he ido desarrollando en diferentes áreas, temas de investigaciones, temas de todo lo que tiene que ver con protección en general, análisis de riesgos, evaluación de vulnerabilidades, que es también otra de mis especialidades. Y bueno, por cierto, siempre, pues algo que está muy cerca de mi corazón, que es el tema de compartir, el tema de enseñar, de capacitar, lo cual, pues sí, también es una pasión mía de vida entera, ¿sí? Yo he sido instructor, he sido docente. Wow, no quiero ya demostrar mi edad, pero a este momento estoy, de hecho, cumpliendo aproximadamente 35 años como docente, como instructor, ¿ok? Siempre con el ánimo de aprender más. De alguna manera, siento que tal vez cuando entré en esta profesión y debido a que me sentía siendo nuevamente una persona totalmente civil, sin esta experiencia previa en fuerza pública, me sentía de alguna manera en desventaja. Eso me llevó a una sed especialmente particular de aprender, de absorber todo tipo de conocimiento, todas las destrezas posibles y claro, ir mejorando continuamente. Algunos de los momentos especiales que de alguna manera pues son puntos de quiebre en mi profesión, yo diría probablemente el haber descubierto a IFPO.
algo muy importante para mí. En mi caso, es tal vez algo atípico, pues yo obtuve varias de las certificaciones de ASIS Internacional primero, y de hecho fue bastante sencillo obtenerlas, pero de todas maneras yo sentía que me faltaba mucho y que realmente no entendía lo que verdaderamente era la seguridad, y eso me llevó a buscar otro horizonte, que fue IFPO. Y cuando estudié, cuando me certifiqué como CPO, como PSO y como CCCM especialmente, fue cuando realmente pude decir, ok, ahora ya conozco de seguridad privada, ya conozco de lo que es protección. Y pues sí, actividades interesantes que he realizado en mi vida, pues muchas. He trabajado nuevamente con algunas de las personalidades más importantes en la industria de seguridad, no solo localmente en la región, sino en diferentes partes del mundo. Y sí, pues de alguna manera creo que he sido bendecido con la oportunidad de aprender de algunas de las mentes más brillantes en esta industria. Y bueno, aquí ya me ven, listo para compartir todo lo que pueda yo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Kevin. En realidad, soy una, un producto de todo lo que acabas de decir también, y yo aprovecho, como siempre, a agradecer. Y siempre he dicho que hay, en la vida uno se cruza con varias personas, y buenas y malas, y tuve la suerte de cruzarme contigo, amigo, y obviamente pues mucho de lo que he realizado y mucho de lo que soy ahora pues te debo a ti y obviamente a IPC en esa época e IFP ahora. Muchas gracias justamente por esa forma de ser que tienes, y obviamente por esa entrega que das justamente disculpen la redundancia, al entregar conocimiento, que es uno de tus mayores logros, quizás personales, para quienes estamos del otro lado. Bueno, te doy la palabra, Carmen, por favor. Sí, bueno, escuchando a nuestro invitado, también ratificarle que al igual que Edison, estamos mucho siguiendo los pasos. Igual, en mi caso, no viniendo de la vida militar ni policial, y tener referentes a nivel de la región que uno pueda decir, hay la posibilidad de hacer carrera y de entregarte con pasión a un área que tiene muchas aristas importantes dentro de lo que es una confluencia de saberes. Porque en mi caso de profesión soy abogado, pero igual he podido conseguir en el área de la seguridad un medio de vida y una pasión. Y le agradezco mucho pues a esa entrega de conocimientos y esa facilidad con la que también transmite los conocimientos. Eso es importante. Y ahora bien, conversando con nuestro otro invitado, me encantaría una breve reseña también, aunque ya has estado, pero para quienes se han sumado a nuestro programa, que te conozcan igualmente y nos dejen un abreboca del tema que vamos a tratar hoy, por favor. Como no, muchas gracias. Yo admiro mucho a las personas como Kevin, que se han generado, digamos, una carrera a sí mismos y se han generado toda esta sabiduría que implica el estar dentro del ambiente de la seguridad, y después, mucho más importante, el poder y saber transmitir no solo la idea, sino todo un pensamiento corporativo que está detrás del ideal de IFPO, que comparto, por supuesto. En el caso mío, yo soy producto de una fábrica, ¿no? Soy de la Escuela Naval, soy oficial de la Armada retirado. Me empecé a interesar por temas que me vincularon a la seguridad desde muy joven, estando en la Armada, porque ocupé cargos de custodia, jefe de custodias, de personalidades, otras épocas de Latinoamérica, ¿verdad? Se trabajaba de otra manera, pero eso despertó ya desde temprano mi
mi curiosidad por todo lo que fuera el área de la seguridad. Después comencé a trabajar en seguridad privada, donde tengo una larga experiencia también en Uruguay. Y luego, cuando me retiré de capitán de navío, tuve la fortuna de haber sido contratado por la ONU, en donde fui consejero de seguridad durante una cantidad de años, que tampoco quiero decir, porque van a revelar cuántos almanaques han pasado ya por delante mío. Entonces, bueno, abrazo esta carrera de seguridad, me siento muy consustanciado con todo lo que hace IFPO, con todo lo que hacemos nosotros, me encanta estar acá, y el tema que vamos a tratar hoy creo que es, no por ser la oportunidad de lo que vamos a hablar, que es algo que está ocurriendo prácticamente, sino que creo que es algo muy importante para todos los operadores de seguridad. Y bueno, qué bueno poder estar con ustedes, con gente tan profesional como ustedes, debatiendo, disertando o simplemente intercambiando opiniones. Sí, Fernando, entonces, a ver, quisiera, y apoyando un poquito lo que te había indicado Carmen, quisiera que obviamente nos des apertures, obviamente, esta conversación que vamos a tener, haciendo una introducción sobre los acontecimientos que nos llevan este rato. Ahora, básicamente es el atentado hacia el expresidente de Estados Unidos, pero también, si es que eres tan amable en hacer alguna reminiscencia en lo que tenga justamente con otros eventos muy similares que han venido sucediendo. Pienso que el de Japón está más cerca. No, creo que de uno u otro dignatario. El de Eslovaquia, el candidato a presidente de Ecuador, Villavicencio, el alcalde de Manta en Latinoamérica. Te decía que es tan importante para mí el ataque a Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón, como lo fue también al candidato Fernando Villavicencio en Ecuador, o el alcalde de Manta, que también fue atacado y asesinado, o lo que ha sucedido en Colombia, particularmente en este último periodo de un año, en donde más de 100 operadores humanitarios y personalidades vinculados con la prensa, con la política, gente que se quería candidatear a determinados puestos de gobierno, si bien hablaban del tercer nivel de liderazgo, que son los municipios o las alcaldías, fueron asesinados, murieron como consecuencia de hechos violentos. Todos tenían sus dispositivos o sus esquemas de seguridad, y bueno, lo que sucede cuando, desde mi punto de vista, cuando alguien es eliminado o asesinado o muerto, es que la seguridad falló, en algún lado falló. Por más que a veces el oponente, la persona que viene a hacer el ataque es superior por una cantidad de factores, igual falló la seguridad, porque tendrían que haberse dado cuenta antes para anticipar de que había una amenaza superior a sus capacidades de respuesta. En 1960, por ejemplo, que fue en los 60, que fue una época muy particular de la historia norteamericana, fíjense ustedes, los dos hermanos Kennedy, Malcolm X y Martin Luther King. Fue un momento de una gran pérdida de líderes en Estados Unidos. Sin duda que con el correr de los años eso se va a ir agrandando más y más para saber en realidad qué pasó y sobre todo, que es lo que voy a hablar un poquito, es qué hay detrás de todo esto. O cuáles podrían ser los poderes que dominan un país tan importante como Estados Unidos para generar este tipo de magnicidios o intentos de magnicidio, como fue lo que ocurrió el sábado 13 con el candidato Donald Trump, expresidente, el 45º presidente de Estados Unidos, toda una personalidad. Algunos dicen que en los últimos 10 años de la historia internacional es el personaje más importante de la diplomacia internacional y de la política internacional por todo lo que lo rodea a él y por lo que es él en sí mismo. De eso vamos a hablar. Muy bien, excelente, gracias Fernando. Quisiera preguntarle a Kevin, entonces, ¿cómo conduciríamos una protección ejecutiva efectiva o una protección a dignatarios efectiva en este tipo de eventos que se han venido suscitando
en América Latina. Bueno, a ver, la protección ejecutiva específicamente gubernamental y hablando de dignatarios es una actividad bastante compleja. Estamos hablando, y claro, para el caso específico de Estados Unidos, el servicio secreto de los Estados Unidos es un aparataje de protección probablemente, no, seguramente el más complejo del mundo, porque ellos pues deben proteger tanto a lo que son presidentes, vicepresidentes, sus familias, todos los expresidentes, todos los candidatos y también a las personalidades más importantes del gobierno. Y sí, pues estamos hablando en definitiva de cientos de personas que tienen una agenda muy apretada, en promedio 4 actividades públicas al día, y que, como es obvio, pues poseen riesgos que son reales. Entonces, nuevamente, el crear un sistema de protección tan complejo, pues requiere a su vez la colaboración de una serie de entidades. En el caso del Servicio Secreto, obviamente, trabaja con la Policía Federal, la Policía Local, con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con el Departamento de Homeland Security, con el FBI, con la CIA. Y aún así, nuevamente, hablando de el país que probablemente posee más recursos en el mundo y que, pues honestamente, desde su creación, estamos hablando de que el Servicio Secreto pues viene protegiendo a presidentes y candidatos desde el año 1901. Diría yo, tiene el récord casi perfecto en lo que sería una misión que es tan compleja. Entonces, nuevamente, no es realmente un momento para criticar a la ligera un proceso que es relativamente complejo. ¿Sí? Yo quisiera ver a cualquiera de nosotros, tan siquiera pensar en intentar diseñar un sistema como este, y luego, obviamente, con todo el proceso burocrático, porque si hablamos de la protección gubernamental, estamos hablando de que todos los planes, los operativos, los presupuestos tienen que ser aprobados y deben estar en conocimiento, obviamente, en este caso, la Cámara del Senado, los representantes y todo un aparataje también burocrático. Dicho eso, nuevamente estamos hablando de que cuando tenemos una misión, en este caso la de proteger a una persona que tiene un objetivo en cuanto a su función, y en el caso de un candidato, pues su misión es una sola, es ganar la elección, así de sencillo. Y para ganar la elección, pues debe estar frente a sus votantes y debe estar muy cerca a esos votantes, y probablemente pondrá su propia seguridad en un segundo o tercer plano. Pues yo te diría como una respuesta corta y tal vez para iniciar la conversación, que una protección apropiada inicia desde la colaboración, la sensibilización, el concienciamiento y el compromiso del protegido. ¿Ok? Y entonces, cuando tenemos un protegido que está educado, que está sensibilizado, que es consciente y está comprometido, pues todo funciona mucho mejor, ¿sí? Si tenemos, en cambio, un protegido que no está sensibilizado sobre los peligros, no es consciente de los riesgos y no se compromete, pues puede ser muy, muy complejo. Amigo Fernando, sin elucubrar, obviamente, porque hemos visto y hemos presenciado batallas campales por las redes sociales. Claro. con 1000 expertos en la materia me llamó la atención que escuché que es era solamente de lanzar a través de una conversación, como estamos en este momento haciendo, pero en realidad se torna
muy complicado y se lanza cualquier tipo de análisis entre comillas. En ese sentido, amigo Fernando, y aterrizándolo bajo obviamente, tu objetivo criterio, se determina que cuando hay este tipo de eventos no vienen solos, y algo tú ya adelantaste en ese sentido. ¿De qué manera tú crees que este evento, más los que han sucedido, incluso en mi país, Ecuador, que también lo tomaste en consideración, tú, ¿de qué manera crees que tenga este alcance tanto nacional, regional e inclusive mundial? ¿Y cómo golpea a cualquier parte a la economía, a la política mismo en sí de los países? Sí, muy interesante, Edison, tu abordaje. Creo que este evento, como bien lo decís y como lo hablamos desde el principio, no era para analizarlo en las primeras 24 horas, ni las primeras 48, te diría, ni las primeras 72, y te diría también que estamos siendo muy buenos profesionales, que estamos mirando esto en este periodo de tiempo, porque generalmente este tipo de eventos hay que dejar pasar un tiempo para tener más información y para mirar las cosas desde otro ángulo, para tener una visión mucho más cierta de lo que puede haber sucedido. Evidentemente que este atentado contra Donald Trump lo coloca a él en el primer plano de la política nacional en Estados Unidos, sin lugar a dudas, sacude el tablero político de la región, sacude el tablero político del mundo, porque el mundo está mirando lo que sucede en Estados Unidos. Donald Trump tiene una influencia muy grande. Hay gente en estas latitudes que quizás no manejen mucha información y no estén en total conocimiento de lo que significa la figura de Donald Trump para el resto del mundo. Por ejemplo, aquí en Uruguay hay una torre Trump, una Trump Tower, por ejemplo, y uno de los hijos, su hijo mayor, es frecuente visitante al Uruguay, con unas medidas de seguridad muy importantes, dicho sea de paso. Entonces, esto coloca no solamente a Donald Trump en la primera página, sino que también lo hace automáticamente convertirse en favorito, porque como contrapropuesta, digamos, está la personalidad y lo que sucede con Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, y no quiero entrar a hablar de política, pero últimamente Joe Biden ha tenido unas intervenciones que no lo dejan muy bien parado a él, por lo que en esta carrera, que como decía Kevin, lo único que importa es ganar las elecciones, Trump parece que se fuera a posicionar mejor, pese a que las encuestas no lo dicen así, porque se han hecho encuestas en estas últimas 48 horas que arrojan solamente un punto de diferencia entre los dos candidatos y que mantienen el nivel de la percepción del votante, lo que el votante votaría, valga la redundancia hoy en día, en un nivel muy parejo. O sea que las elecciones que se van a llevar a cabo el 5 de noviembre se van a definir por muy poca diferencia, aparentemente. Pero sin duda, y después lo podemos hablar más detenidamente, este evento de Trump va a afectar a toda nuestra región. No se olviden que Trump tiene aliados en Latinoamérica, aliados que se preocuparon mucho de lo que sucedía. Y tiene aliados del otro lado del planeta. Uno de sus no aliados, pero sí un otro personaje que lo soporta, que lo apoya, es Putin, nada más ni nada menos, que fue de los primeros en sorprenderse por todo esto que sucedió, ¿verdad? Bien, me encantaría escuchar entonces a Kevin hablarnos porque en el espacio anterior mencionó una de las aristas, creo que también coincido con él, importantísima, como lo es el protegido. Pero me gustaría su análisis con respecto a este suceso puntualmente, referido al análisis de riesgo que debió haber existido o que debe existir cuando estamos haciendo protección ejecutiva, los medios técnicos y los protocolos. ¿Son suficientes o nos hemos quedado un paso atrás con respecto a esto?
Mira, yo realmente, tal como lo indicó Fernando, en este caso me aventuro a dar una opinión. La opinión es incompleta en el momento porque pues no tenemos la información probada y de medios oficiales en cuanto a exactamente lo que sucedió. Pero, en mi opinión, yo te puedo decir que el servicio secreto, no porque he trabajado ahí, pues no he sido parte del servicio secreto, pero sí he trabajado con gran cantidad de agentes en servicio activo del servicio secreto y de hecho varios también retirados, he estudiado con muchos de ellos. Te puedo decir que ellos poseen absolutamente todos sus protocolos perfectamente delineados, toda la capacidad de inteligencia totalmente clara, y sí, pues se hace, yo diría, pues el trabajo tal como lo dicta el manual. El análisis de amenazas, pues lo procesan de una manera fabulosa, ¿sí? No hay que olvidar que el servicio secreto, pues existe desde el siglo XIX y es principalmente una agencia dedicada a investigación, y pues ellos reciben cientos de miles de pistas todas las semanas, ¿sí? Sobre potenciales atacantes. Y claro, llevan un registro muy detallado de aquellos sujetos de interés a los cuales se les debe llevar un control, y obviamente inclusive los tienen geolocalizados para de los cientos de protegidos que ellos tienen que proteger, pues saber en qué momento están cerca a alguno de estos sujetos de interés. Entonces, nuevamente, el análisis de amenazas, te puedo decir que lo tienen muy claro y lo tienen bastante definido y nuevamente totalmente funcional. Sí, en este caso, pues lo que nos dice hasta ahora la mayoría de la información es que se trata de una amenaza que de alguna manera estaba no mapeada, ¿sí? Hablamos de un joven sin ningún tipo de antecedente criminal, una persona que en ningún momento presentó ningún tipo de amenaza, ni directa ni indirecta, contra el candidato. Estamos hablando de una persona que inclusive dentro del radar del análisis, lo que se ha llegado a descubrir es que inclusive aportó económicamente de manera modesta, pero precisamente al partido, y que obviamente sí tenía toda una serie de factores que estarían muy relacionados con lo que sería un potencial tirador activo, es decir, una persona que puede atentar contra personas, probablemente en un colegio o en algún otro entorno, debido a sus cuadros personales, en cuanto a nuevamente su personalidad, el haber sufrido bullying durante muchos años, y diferentes elementos nuevamente de su entorno personal y familiar. Entonces, nuevamente, no era un individuo de preocupación para el servicio secreto de Estados Unidos, tampoco para el FBI. O sea, ninguna de las agencias lo tenía para nada marcado. Recordaba, ¿sí? Dentro de algún entrenamiento que tuve hace mucho tiempo, que precisamente son estos individuos, los individuos de los cuales uno menos se esperaría cualquier tipo de agresión, los individuos que terminan siendo los que de alguna manera violentan y pasan muchas medidas de protección que existen. Recordemos lo que sucedió con Ronald Reagan, ¿sí? Cuando John Hinckley, que en este caso pues era una persona que tenía una obsesión con una artista, ¿sí? Artista de cine, Jodie Foster, y que claro, él era un stalker, un acosador de esta celebridad,
y que pues intentó atacar y acercarse a la celebridad, a esta chica, a Jodie Foster, mucho tiempo, muchas veces, y claro, la policía lo tenía de alguna manera mapeado como una persona que probablemente pudo haber atentado contra esta chica, contra esta actriz, Jodie Foster, y que de pronto, en un momento, gira 180 grados su atención y termina atacando a Ronald Reagan. Y de hecho casi lo asesina, ¿ok? Entonces, sí, yo creo que en este caso estamos hablando de una amenaza que no se pudo haber predecido con tanta facilidad. Ya en la parte operativa, pues es también bastante complejo y nuevamente cualquier análisis detallado lo podemos ver un poco más adelante, pero no hay que recordar que estamos hablando nosotros de que Pensilvania es un estado de porte abierto, ¿ok? Y entonces cualquier persona tiene el derecho, ¿sí? El derecho mandado por la Constitución, y como lo dicen, de hecho, algunos americanos, el derecho dado por Dios de tener tu arma, ¿ok? Y entonces, si estábamos hablando de que estas personas que nuevamente no estaban participando del evento del candidato, porque el evento del candidato estaba en un área que estaba claramente definido, un perímetro. Fuera de ese perímetro, pues, habían cientos de personas armadas, ¿ok? Y sí, obviamente estoy seguro que los errores que van a ser identificados eventualmente serán más atribuidos a fallas de comunicación y fallas de reacción. Pero nuevamente el sistema, el proceso, que fue en todo caso tu pregunta, yo te diría, existió y está funcionando. ¿Ok? Fernando, a ver, recuerdo muy vagamente, obviamente no tengo muy claro, pero los que me han llamado más la atención, Colombia, Gaitán, México, Colosio, y hablamos de, pasando desde Kennedy, que fue el evento quizás más difundido y que más se conoce a nivel mundial. En mi país, que algo que nunca había sucedido, obviamente. Todos exdignatarios, aspirantes a hacerlo con cierto grado de aceptación y cierto grado de pensar que obviamente tenían la esperanza, entre comillas, de llegar a colocarse dentro de las presidencias de los países. ¿Por qué crees tú, amigo? ¿Cuál sería tu lectura? ¿Queda esto en la impunidad? ¿Por qué es tan complejo poder determinar quién fue o quiénes fueron los que llevaron, o más bien dicho, no ejecutaron, sino pensaron hacerlo, dieron el dinero y obviamente a través de otras personas se ejecutó? Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan complejo poder llegar a determinar quiénes fueron? Bueno, Edison y colegas, creo que este tipo de eventos, detrás de este tipo de eventos siempre hay organizaciones. Y las organizaciones se manejan en círculos concéntricos generalmente, y dentro de ese círculo, que puede estar integrado por una o varias personas, los que tienen acceso al siguiente círculo generalmente es una persona nada más, lo cual va cerrando en una suerte de laberinto la comunicación entre los círculos. Por eso es tan difícil saber quién está detrás de todo en determinados actos. Recuerdo un intento de eliminar a Saddam Hussein mediante un oficial de su Estado Mayor que se colocó un artefacto explosivo casero, improvisado, dentro del cuerpo y se voló al lado de Saddam, con el resultado de que se voló él, ni lo afectó a Saddam. Más atrás en el tiempo, el asesinato de Anwar el-Sadat, en medio de un desfile, de una parada militar, en donde en determinado momento las fuerzas que pasaban frente a él hicieron alto, derecha,
a punta en fuego y lo fusilaron en medio de todo un acto militar. Y así podemos seguir hablando. Estados Unidos es un ejemplo de una larga historia de atentados a congresistas, a alcaldes, concejales, presidentes, expresidentes, candidatos a presidentes. Miren, sin ir más lejos, desde la asunción de Biden hasta ahora han habido 14 ataques vinculados a actos políticos, de los cuales 13 se hicieron responsables elementos de la ultraderecha y en el otro gente de la izquierda, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa? En definitiva, estamos viviendo en un mundo que está cada vez más radicalizado, donde hay cada vez más violencia. Parece que el paradigma de la resolución de los conflictos o de la resolución de conflictos ha venido cambiando y evolucionando hacia los métodos de la resolución de conflictos por medios violentos. Eso es un cambio que se está notando en la sociedad en los últimos 5 o 10 años. Observen que la retórica de las redes sociales, por ejemplo, que hoy en día es lo que más maneja la sociedad, sirve como vehículo para enviar mensajes de odio en todos estos términos, porque nosotros estamos dentro de una zona del planeta en donde los países no están enfrentados de manera bélica, no hay conflictos Estado-Estado, no hay una guerra regular acá, en Latinoamérica, y en Centroamérica tampoco. Pero sí, del otro lado del planeta existe todo ese tema del extremismo, del terrorismo, asociado a los movimientos religiosos, y las redes sociales se utilizan para los discursos de odio. En este caso en particular de lo que ha sucedido en Estados Unidos, mi pensamiento es que el actual, gobierno ha llevado adelante un discurso de odio contra la persona de Trump. Y miren cómo termina. Con un chico, como bien lo decía Kevin, 20 años, que nadie lo conocía, actuando con el manual del lobo solitario, pero actuando mal aparte, porque no tuvo éxito, ¿verdad? Y pienso que debemos analizar las causas de por qué esos discursos de odio son enviados a la sociedad por gente que realmente son los líderes que tendrían que tener otro tipo de discurso, ¿verdad? Porque horas después del atentado contra Trump, la propia campaña política de Biden bajó de las redes todos sus hechos publicitarios, todo lo que publican contra Trump, lo bajaron todo. Están haciendo como un rediseño ahora de cómo acomodar la situación para no seguir generando violencia, porque además este atentado tiene otra condición. Genera furia en la extrema derecha, genera furia en los seguidores de Trump, genera furia en otro sector de la población. Y eso es muy peligroso para una sociedad. Tomando tus palabras, Fernando, qué bien que lo tocas sobre la furia de un sector de la sociedad. Y aquí quiero tomar un tema un poco álgido, que me gustaría que Kevin nos diera su opinión, y este panel siempre desde el punto de vista profesional. Hemos visto en las redes sociales la actuación de las mujeres del servicio secreto durante la reacción al evento. Los detractores del movimiento de diversidad, equidad e inclusión dentro de Estados Unidos dicen que gran parte del inicio o que se desencadenara en este evento fue la actuación del servicio secreto, sobre todo del personal femenino. ¿Qué tienes tú que aportar con respecto a esta posición de los demócratas de extrema? A ver, lo que sí queda claro de este hecho que se dio es que todos han intentado utilizarlo para su agenda política. Y pues, claro, a través de mala información, a través de, en muchos casos, inclusive noticias falsas, se ha intentado guiar la opinión pública
hacia la agenda propia, tanto de izquierda, derecha y demás. La mujer tiene un rol en la seguridad, en toda la industria de seguridad. Estamos hablando de que obviamente en el mundo existen más mujeres que hombres y pues sí, necesitamos cada vez más esa presencia femenina. Dentro de las competencias de una persona que trabaja en protección ejecutiva, protección cercana, pues hay una serie de competencias duras en las cuales, pues sí, probablemente si vamos al punto de vista histórico, se habla de estos hombres grandes, fornidos, qué sé yo, inclusive que disparan agresivamente, que pueden conducir vehículos de unas maneras como solamente se lo ve en Hollywood. Esas competencias duras, que por cierto son competencias que se utilizan dentro del tiempo de trabajo de una persona que hace protección en apenas 0.5% del tiempo, es decir, casi nunca, y obviamente si son necesarias tenerlas, no son las competencias que se requieren en el día a día en el servicio de protección. Estamos hablando de, por ejemplo, el poder tener atención a detalles, el poder tener, obviamente, una capacidad de percibir indicadores de sospecha. Obviamente, estamos hablando también de una capacidad de comunicación fluida, comunicación efectiva. Estamos hablando, obviamente, de temas como la empatía, como la capacidad, nuevamente, de poder proteger a alguien más, que en muchos casos nuevamente son competencias que vienen marcadas fuertemente en el género femenino. Entonces, todos los equipos de seguridad, repito, todos los equipos de seguridad necesitan tanto a varones como a mujeres dentro de su personal. Probablemente, obvio, existen escenarios específicos en los que podrá ser más funcional ciertas características masculinas y otros escenarios en que probablemente, y te lo digo con mucha candidez, las mujeres pues tienen mejores capacidades que los hombres, ¿sí? Entonces, estoy totalmente en contra de esa, nuevamente, propaganda, que no tiene otra forma de llamársela, es simplemente propaganda, que lo que busca es desinformar. Y sí, pues obviamente el hecho de que se ha dado, igual que en todo el mundo, ojo, una ola de buscar la diversidad, la equidad, la inclusión en diferentes áreas, y eso ha resentido a muchas personas, pues obviamente ahora se le está tomando a lo que sucedió como uno de los motivos o excusas de por qué esto pues se dio o no se manejó tan apropiadamente. Repito, las mujeres dentro del servicio secreto han tenido carreras distinguidas. Han habido cientos de agentes condecoradas a lo largo de la historia, y obviamente tanto en trabajo de campo, personal uniformado, personal técnico, también obviamente a nivel profesional, personal administrativo, y nuevamente sí existe un espacio, y yo creo que es un espacio que se lo han ganado a pulso, distinguidas damas a lo largo de toda la historia, y que pues en este momento no estamos en ninguna posición de desdecir esos logros que se han dado en ese momento. Fernando, el denominador común y algo que topaste muy importantísimo, que podría ser parte de,
es estos mensajes de odio que en realidad no me había puesto a pensar. Es un análisis bastante coherente, pero remitiéndome a este denominador como mensajes de odio, interpretaciones ligeras, análisis aventureros, siendo mediáticos justamente por el hecho de esa mediatez que existe ahora, ¿no? Que es el uso de las redes sociales. Tú, estamos inmersos justamente en ello. Cualquier persona en este instante nos está filmando y puede decir lo que sea y lo manda a las redes y eso no se puede borrar. Sea cierto o no lo sea, es el enfoque torcido o recto de esa persona, pero al fin y al cabo está ahí. Amigo, con la experiencia que tú tienes y lo que has pasado durante el tiempo que has justamente tenido, que te ha mantenido por las actividades que has realizado a nivel de todo el mundo, este transitar justamente de los tiempos y ahora en el que estamos, ¿de qué manera tú crees que se puede de alguna forma pedir coherencia, entre comillas, obviamente, para hacer justamente lo que estábamos conversando, de lo que tú coincidimos, ¿no? Tener prudencia para que esperar el tiempo suficiente y determinar qué tiempo es el suficiente y poder emitir un criterio? Bueno, creo que estamos frente al periodo de la historia que va a ser recordado como el de la inmediatez, casualmente. Y sobre todo yo siempre hago una lectura latinoamericana de todo. Trato de bajarlo todo a Latinoamérica porque en definitiva somos profesionales de la seguridad, operadores de la seguridad, que trabajamos en Latinoamérica y para un público y para posibles clientes latinoamericanos y para los gobiernos latinoamericanos. Esta semana me he reunido con autoridades del gobierno en Uruguay y, bueno, hablando de estos temas. Y creo que hay que hacer un pacto, como hay otros tantos pactos, en el sentido de generar hojas de ruta serias, honestas, que hablen de un liderazgo fuerte, no liderazgos débiles como tenemos actualmente, y que se imponga un poco el sentido común. Esto pasa por la educación, todo, Edison. Esto pasa porque los niños no se críen ya viendo desde chicos cómo le pegan o le quieren acertar un disparo a un candidato a presidente que sale por todos los medios de televisión a cualquier hora, porque no hay horario de restricción para menores, esto lo pudo ver cualquiera, que el hombre además se levanta, se puede levantar, el servicio secreto lo saca del lugar y lo primero que hace es sacar un puño y leyendo su boca uno fácilmente ve que él dice fight, fight, fight. O sea, él está invitando a la pelea, ¿verdad? Porque es su personalidad. Entonces, ese tipo de lecturas me parece que son importantes que los que trabajamos en protección, los que somos consejeros de seguridad, asesores, consultores, lo manejemos como insumo para todos nuestros análisis de riesgo y amenaza, para asesorar mejor a nuestra gente, pero sobre todo para educar a las generaciones que vienen también. Porque miren, hoy, por ejemplo, yo estuve en un acto de la Infantería de Marina en Uruguay, en donde me encontré con gente que son los que comandan la unidad, que son los nuevos comandantes, a quienes ni siquiera conocí en la carrera. Son generaciones jóvenes. Y para mi sorpresa y alegría, fui consultado de una enorme cantidad de temas. Quiere decir que también la juventud, esa brecha de edades que hay, a veces sirve para uno decir, bueno, caramba, voy a transmitir, que es lo que estamos haciendo acá, voy a transmitir esta experiencia, voy a intentar de que los que vienen sean mejores que nosotros y que el mundo camine en una dirección opuesta a lo que parecería que va caminando hoy en día, en donde 9 de los 12 países que tienen armamento nuclear, por ejemplo, están mejorando su tecnología, en donde las redes llegan cada vez más a más gente, en donde tener un teléfono inteligente ya se ha vuelto algo tan común para el ciudadano global, que todos van a tener acceso a la información al instante.
Y sobre todo que los líderes tan importantes como los de estas potencias no sigan enviando mensajes de odio, ¿verdad? Porque esta vez yo me refería a Biden, pero el presidente Putin lo ha hecho en los últimos 2 meses. Ha amenazado a la OTAN y al resto del planeta con el poderío nuclear, ¿verdad? ¿Qué más mensaje de odio que eso puede haber? Sí, ciertamente tenemos un mundo polarizado y con mucha violencia. Es una realidad innegable. Ante esto, a mí me gustaría que Kevin nos conversara qué formación especializada, aparte de tener una formación en valores, qué formación especializada y qué experiencia debemos apuntar los profesionales que seguimos haciendo seguridad para estar preparados ante estos nuevos retos que implica la tecnología y el uso de la inteligencia artificial. Me interesó mucho el comentario de Fernando en cuanto a, obviamente, lo que es la realidad, y es un mundo de inmediatez, un mundo en el cual pues buscamos tanto la satisfacción inmediata como resultados inmediatos. Y sí, un mundo en el cual la tecnología hace que nuevamente tengamos a disposición, literalmente en la punta de nuestros dedos, soluciones que, si bien parecerían ser realmente soluciones, yo lo llamaría tal vez más bien muletas, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a la inteligencia artificial, que al momento, y es importante conocerla, pues tiene gran cantidad de fallas, y obviamente en muchos casos, pues hay personas que están empezando a acostumbrarse a depender de ella. Eh, Obviamente, la información que encontramos en Internet, que en muchos casos nuevamente no es confiable, ¿sí? Y sí, si vemos algo en YouTube, vemos algo en TikTok inclusive, pues debemos tener claro de que muy probablemente no sea información verídica y confiable. Entonces, yo diría que tal vez una principal competencia que necesitamos las personas que trabajamos en seguridad es, diría yo, una competencia blanda, la sensatez, ¿sí? Empezar a ejercitar aquel, aquel criterio que es el menos común, ¿sí? El sentido común. Y entonces, de alguna manera, poder entender que la velocidad es enemiga de la seguridad, ¿sí? Tomar decisiones apresuradas o decisiones sin tener un contexto apropiado, sin tener un análisis completo como debe ser, pues no puede llevarnos a un resultado adecuado, ¿sí? Y sí, probablemente yo diría, pues, eso se traduce en muchas otras esferas, ¿sí? Por ejemplo, personas que piensan que simplemente con el poder acceder a un curso o el tener un diploma, eso ya te hace un, abro comillas, experto, cierro comillas, pues no. Um, yo te diría, pues, es una suma, porque los seres humanos pues nos construimos en cuanto a nuestras competencias, y pues sí, tenemos desde competencias básicas que implican el nuevamente funcionamiento humano básico, la comunicación, la moral, la ética, que son cosas que deberían aprenderse obviamente en las escuelas y que probablemente en muchos casos no se los tiene, y luego sobre esa base empezar a poder equipar a los profesionales de seguridad con lo que serían competencias generales de la industria, ¿sí? La capacidad inquisitora, el poder realizar investigaciones, el poder realizar entrevistas, el poder nuevamente evaluar información, ¿sí? Y luego sobre esa base, pues entonces empezar a continuar con competencias mucho más técnicas, ¿sí? El análisis de riesgos,
el poder diseñar un sistema de protección y demás. Entonces, lo lamento, pero no es una respuesta que tal vez sería tan sencilla, ¿sí? Yo te diría, pues, comenzar nuevamente aceptando de que nuevamente los profesionales tenemos que irnos formando, ¿sí? Y esa formación, pues, no se lo realiza como con alguna solución mágica, con alguna píldora o comiendo algo recalentado en un microondas. Pues no, una formación, ¿sí? Una educación. Y esa educación, pues sí, puede tomar en algunos casos muchos años. Y sí, pues ahí yo te recomendaría, si quieres una guía, tal vez revisar algo de lo que nos comenta, por ejemplo, IFPO en su centro de carreras de seguridad, en la cual pues te explica que la industria es una industria muy amplia. Hablamos de una industria de 400 billones de dólares al año, que emplea a cerca de 160 millones de personas solamente en el hemisferio occidental. Y obviamente es una industria que requiere a personas que sean verdaderamente competentes y nuevamente que vayan desarrollándose poco a poco. Esa necesidad de inmediatez pues no nos lleva a ningún lado. En ese sentido, y ya para ir cerrando, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, amigos, por haber estado presentes en esta conversación que hemos tenido. Se sacan algunas cosas muy, muy interesantes justamente de los criterios que ustedes entregan, ¿no? Amigo Fernando, ¿qué hacer? La humanidad, el ser humano, tiene esa prolijidad de poder reinventarse. De hecho, en la actualidad se sabe, no es tan cierto tampoco, no quiero yo caer en esa inmediatez igual, pero ya se sabe que de alguna forma, aparentemente, la historia está no tan cierta en lo que tiene que ver con la edad incluso del ser humano como tal, y da lugar justamente a esta reinvención que estoy hablando. Como mensaje final, amigo Fernando, ¿qué es lo que tú crees que deberíamos, ya como personas, como profesionales de la seguridad, quizás acotando algo más de lo que ya Kevin acaba de indicar, qué es lo que debemos hacer y por dónde hacerlo, considerando estas nuevas generaciones que están viniendo y que obviamente en ese sentido tienen que reinventarse justamente para poder tener esa sensatez que está pidiendo Kevin? Creo que como profesionales de la seguridad debemos apostar a la capacitación permanente, primera cosa, a la transmisión de experiencias, a fortalecer a nuestros gobiernos mediante alianzas público-privadas. Tenemos que insistir en eso. Yo aquí en Uruguay estoy tratando de comenzar un tema en el que pienso involucrar a IFPO, en ese sentido, en el de capacitar en proyectos de público y privado en temas de seguridad, porque tenemos mucho para dar nosotros. A veces la falta de comunicaciones, la falta de comunicación entre los colectivos y entre los diferentes sectores de la sociedad llevan a que ocurran hechos que después tenemos que lamentarnos, ¿verdad? Entonces yo avisoro un futuro, bueno, que si no hay, en un futuro en el que si no hay una reacción por parte de la sociedad en su conjunto, es un futuro de violencia y de más radicalización en el aspecto político, filosófico, religioso, ¿verdad? Y creo que es parte de nuestra responsabilidad. Uno cuando escribe algo, uno cuando habla en algún lado, ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de transmitir, de llevar su pensamiento, de pasar un mensaje, ¿verdad? Y el mensaje nuestro tiene que ser muy claro en este sentido, porque nosotros no trabajamos para estar en medio de ambientes violentos. A veces nos toca estar, pero no deberíamos estar en eso, ¿verdad? Deberíamos estar en otro tipo de ambiente. Muchas gracias, Kevin, muchas gracias, Carmen, Edison, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que he aprendido mucho hoy. Muy amables. No, gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Igualmente le pediría a Kevin las
palabras de cierre y su mensaje para nuestros escuchas. Bueno, honrado totalmente de estar con ustedes, Carmen, Fernando, Edison. Es precisamente en estos momentos de crisis en los que se ve pues quién está preparado y quién no está. Estas crisis son las que evalúan nuevamente nuestras capacidades, pero también las carencias y los miedos. Y las sacan a luz y dejan expuesto tal vez lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Sí, efectivamente, estoy claro de que el mundo cambia, el mundo evoluciona, y pues sí, nosotros como profesionales de seguridad tenemos que cada vez acostumbrarnos a ser planificadores basados en escenarios. Y siempre en lo posible, pues llevando una visión positiva, ¿sí? No un optimismo irrealista, pero sí un optimismo realista. Hay un dicho que dice que mientras el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista, en cambio, acomoda las velas. Y pues sí, el futuro del mundo requiere cada vez más a profesionales de seguridad competentes. Y sí, pues enseñanzas las tenemos todos los días, por las buenas, por las malas. Creo yo que de lo que hemos hablado hoy, el servicio secreto y las medidas de protección a dignatarios, pues van a cambiar, van a tener que evolucionar para tomar en cuenta estas amenazas que eran realmente poco probables y que lamentablemente, como bien lo dijo Fernando, con la forma como actualmente se promulga en muchos casos violencia, juegos, videojuegos, y claro, cómo se glorifican a veces antivalores a través de las redes sociales, TikTok y demás, pues lamentablemente vamos a ver cada vez más de eso. Entonces, ¿qué nos queda? Como profesionales de seguridad, como los que estamos en el lado positivo, en el lado bueno de la historia. Pues sí, cada vez más unirnos, compartir como profesional, ¿sí? Un profesional analiza, un profesional comparte, un profesional pues educa, un profesional se construye, y sobre todo pues un profesional también pues no se queda en el mismo lugar. Como bien lo dijo Fernando, el aprender continuamente va a ser una necesidad para todos. Y pues nuevamente sacar de este tema que si bien es mediático y ahora todo el mundo está opinando, pues sacar aprendizajes que nos sirvan a la industria y a nosotros individualmente en el mediano y largo plazo. Un gusto Edison, Carmen, Fernando, haberlos acompañado y a todos los que están aquí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, amigos, obviamente por haber estado con nosotros. Un gran abrazo para ustedes y espero pues que obviamente algún otro momento molestarles para poder conversar sobre algo también que tenga que ver y que lo que siempre decimos, ¿no? Tratar de generar una cultura de seguridad que ese es el norte que nosotros guiamos. Que pase muy bien, un abrazo. Gracias, amigos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Feliz noche, gracias. Bueno, Carmen, qué chévere, se nos fue más de una hora. He aprendido algunas cosas, bueno, más que aprendido, he reflexionado sobre algunas cosas importantes que han dicho. ¿Qué te pareció? Me encantó reflexionar, como bien lo dices, sobre algunos eventos que pueden ser mediáticos, pero que siguen sucediendo igual y van a seguir sucediendo. Nos invita a estar preparados y a seguir en constante aprendizaje. Sí, bueno, en eso estamos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Feliz noche y feliz noche a todos los que escuchan. Muchas gracias también a ti por estar aquí. Amigos, buenas noches, nos vemos el próximo miércoles. Que pase muy bien.